Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio nuevamente para nosotros estar con ustedes aquí en su programa Diálogo Abierto. Bienvenidos a este programa, a la lección número 11. Estamos contentos de que seas parte de esta familia de Diálogo Abierto. Recibe pues un fuerte abrazo, un saludo especial si estás mirándonos por nuestro canal de YouTube llamado Facultad de Teología UPU. Y si estás por la Radio Nuevo Tiempo también queremos darte un fuerte abrazo a ti. Aquí en Lima en la 103.3 FM y en el Perú en otros diales diferentes. Pero donde tú te encuentres, queremos que sepas que nosotros oramos por ti y que este programa se hizo pensando en ti. El Señor sabe que hay algo seguramente que necesitas escuchar y por eso estás conectado y escuchando en este momento. Tenemos esa plena seguridad. Queremos saludar a nuestros amigos como es costumbre nuestra, a algunos que se ponen en contacto con nosotros, como por ejemplo Celio Cabezas, nos manda un saludo, a Gilberto Guevara, que nos saluda desde Panamá, hay algunos otros que no nos ponen su nombre acá, tenemos a Olga Otero desde España, y así, algunos otros amigos como Víctor Campos desde Argentina, y quisiéramos que tú también te sientas identificado. No podemos saludar a todos, pero déjanos un comentario, ahí trataremos de hacer algún comentario, también una respuesta para ustedes. Gracias por ser parte de este programa, ser parte de nuestro diálogo abierto aquí. Ya está con nosotros nuestro invitado del todo especial, el pastor Neil Pacheco. Él es responsable aquí en la Facultad de Teología del área de educación religiosa. Está al frente de todo lo que tiene que ver con la enseñanza de Biblia en las diferentes facultades, organizando a los profesores, viendo los horarios, trabajando de esa manera aquí junto con nosotros. Neil, bienvenido al programa, nos alegra tenerte. Muchas gracias, pastor. Estamos muy contentos de recibir la invitación para estar aquí en Diálogo Abierto. Qué bueno, Neil. Es para nosotros también una alegría. Esta semana es una semana especial porque ya se han ido nuestros jóvenes hace poquito tiempo atrás, están incorporando ya en distintos lugares y algunos de ellos en distintas ciudades nos están escuchando en este momento. Algunos están saliendo seguramente con sus mochilas, otros, porque esto se escucha durante la semana, lo pueden repetir también. Entonces, ¿qué les dirías a ellos que están buscando los recursos, están haciendo obra misionera también al Colportal? Bueno, aquellos que son parte de la Facultad de Teología, déjenme decirles que con mucho amor están haciendo el servicio del Señor y sobre todo están practicando y están viviendo como el mismo Señor hizo su propio ministerio. Sé firme en la carrera, sé firme en lo que estás deseando, sé firme porque vas a llegar muy lejos si es de la mano del Señor y sé firme porque Dios quiere hombres firmes que prediquen su palabra a tiempo y afuera de tiempo. Ese sería mi mensaje para todos nuestros amigos y compañeros. Amén. Hoy estuve yo almorzando justo con una señorita que también es colportora. Ella enseña nutrición. Porque acá de la UPU salen pues cientos y miles a distintos lugares, ¿no? Ella se llama Sarel. De paso un saludo para ella, capaz nos está escuchando. Amén. Saludo para ella también. ¿Qué le decimos a todos los estudiantes que justamente están en tu área de educación religiosa, que están colportando? Tal vez están ya de vacaciones en casa, tal vez en alguna otra actividad, pero por un tiempito están disfrutando de las vacaciones de la universidad. Creo que lo que le podríamos decir es que han hecho unos 16 semanas sumamente angustiosas, sumamente estresantes, pero sobre todo han sido 16 semanas aprendiendo un poquito más del Señor. Tenemos la certeza de que la educación religiosa debe de tener un enfoque más para lo que nosotros podemos aprender de manera práctica con el Señor. Y anhelo que estas 16 semanas hayan sido de gran ayuda para que tú puedas conocer mejor al Señor de la Palabra de Dios y al Señor que quiere darte grandes bendiciones a ti. Entonces disfruta estas cuantas semanas de vacaciones, disfruta, entretente lo que tengas que entretenerte, alístate para que el próximo ciclo también puedas hacerlo muy bien y estoy seguro que va a ser de gran bendición para ti. Amén. Bueno, esta es temporada en la que las iglesias también preparan un programa muy especial, Más Amor en Navidad, porque ya se nos acerca Navidad y estamos con los preparativos seguramente en la iglesia. A veces las familias también hacen un plancito para poder llevar más amor en Navidad a muchas personas que no reciben a veces un regalo, no reciben a veces un abrazo, no reciben el cariño de nadie porque están solos. ¿Qué ideas, qué mensaje traes en esta temporada que está muy cerca de Navidad y que se está preparando Más Amor en Navidad? Deberíamos todos nosotros, creo que en estas temporadas de fiestas, cuando los corazones están más sensibilizados, cuando todos tenemos el deseo de unirnos como familia,
quizás fraternal, pero también espiritual. En esos momentos creo que deberíamos de reflexionar más en lo que el Señor trató de hacer, no solo con su propio pueblo, el pueblo judío, sino también con otras personas quienes estaban cerca de Él, tratar de afectarlos lo más positivamente posible para poder atraerlos a los pies de Cristo. Entonces, si alguien de ustedes conoce alguna familia que tiene necesidades, es el momento indicado, porque sus corazones están suavecitos para recibir la voluntad del Señor. Y sobre todo, recuerda los ejemplos de parte de Jesús para poder tocarlos en las necesidades personales de ellos y buscar lo que Dios inspira en tu vida para que ellos puedan empezar a dar sus primeros pasos para seguir al Señor. Amén. Bueno, llegó la hora de estudiar el texto bíblico, así que antes de hacerlo te voy a pedir que por favor ores para iniciar nuestro estudio. Por supuesto, pastor. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias. Tú eres grande, tú eres bueno, tú eres dadivoso, tú eres todo para nosotros. En este día, en esta oportunidad, queremos acercarnos a ti. Queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz a través de ella. Queremos transformar nuestros corazones a lo que tú quieras que nosotros seamos. Sabemos que debemos de quitar nuestros preconceptos, quitar nuestras ideas preconcebidas. Ayúdanos a poder enfocarnos en lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos a ser guiados hacia tu palabra para poder refrescar nuestra mente, nuestro corazón y ser quien tú deseas que seamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Queridos amigos, como dijimos, estamos en la lección número 11 para el 16 de diciembre de este año. Misión en favor de los no alcanzados. La segunda parte. La semana pasada ya estudiamos un poco del apóstol Pablo y lo que él hizo en una situación bastante especial, pero ahora estaremos estudiando una historia muy interesante. Nos estaremos concentrando en la mujer cananea, en la mujer sirofenicia, y estaremos hablando bastante de ello. El texto que se nos sugiere aprender de memoria es el texto registrado en Mateo 15:28. Este texto dice: entonces Jesús respondió: mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú, como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Dios permita que este texto quede grabado en nuestra mente. Dios permita que nosotros reflexionemos permanentemente en este pasaje y así también podamos aprender capaz de esta mujer. Bueno, el pueblo de Dios al inicio de sus orígenes en él, ¿estaban muy dispuestos a ir a predicar a quienes no eran judíos o tenían algunas complicaciones? Quizás cuando ya el mismo Jesús empezó su ministerio, había un recelo específico por mantener lo del pueblo de Dios dentro del pueblo de Dios. Lamentablemente, ciertas ideas habían entrado dentro del pueblo de Dios para pensar y priorizar lo nacional. Es como si el día de hoy, en algún país determinado, ya sea Perú o en algún otro lugar, desearíamos solo consumir lo que producimos como país, pero no solamente eso, sino también dar ayuda y ayudar a aquellos quienes solamente son del país. Es una idea bonita, solamente desde lo exterior, pero dejas de lado a personas quienes también podrían necesitar y también que podrían ser necesitadas. Ahora, esto a veces se vuelve muy personal también, ¿no? Porque a veces nosotros somos así un poco medio exclusivistas, ¿cierto? Yo no te quiero meter en problemas, pero te voy a preguntar, ¿habrá algún lugar al que a ti se te hace más difícil, digamos, llegar? Hay gente, por ejemplo, que dice, yo estaría muy difícil que yo viva allá en la altura, 5,000 metros, en esas ciudades donde todo el día es frío, toda la noche es fría, el oxígeno es difícil de tenerlo. Entonces, hay otras personas que piensan que en la selva, un lugar muy caluroso, también es muy difícil estar. En tu caso, ¿cuál sería el lugar más desafiante? Personalmente, soy boliviano-peruano, así que he probado mucho de mi infancia en Bolivia. Me gustó, tengo lindos recuerdos, la alimentación, las personas. A veces cuando escucho a alguien hablar de Trinidad, de los lugares donde estuve más cercano, último, el dejo es muy especial, lo añoro mucho. He pasado en Perú tanto tiempo, desde mis 10 años para adelante. He disfrutado mucho de esas experiencias. Entonces, de cierta forma, algo me ha dado la oportunidad Dios para llegar a esas personas.
Me veo bien con los jovencitos, me veo bien con los adolescentes, con los de mayor edad, no me va mal. Gracias al Señor tengo esa cercanía. Pero lo que sí me es complicado por motivos de salud es justo lo que usted menciona, pastor, el frío. Es bien complicado para mí. Y yo estoy seguro que, de cierta forma, si Dios me llama a servir allá, yo lo haré con todas las fuerzas posibles. Pero algo de límite yo tendré. ¿Verdad? Con seguridad. Exacto, sí, pastor. Bueno, en los seres humanos, en la vida, en la experiencia, realmente a veces tenemos ciertos lugares, ciertos grupos, ciertos ambientes en los que no nos sentimos tan cómodos también, y a veces con justas razones, como el problema de la salud que tú mencionas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el pueblo de Israel no tenía problemas de salud, parece, pero tenía problemas para llegar a sus vecinos. Ellos estaban muy dispuestos a predicar dentro de ellos, pero no a sus vecinos. El Señor Jesús no tuvo ese problema. Tú nos estabas mencionando algo de eso. Es correcto. A diferencia de la idea general que tenía el pueblo en aquel momento, Jesús tenía un plan, diría yo. Porque quizás de cierta forma veíamos griegos que se acercaban a Jesús y él decía, no, todavía no. De cierta forma esa misma idea podríamos verlo cuando la mamá de Jesús le dijo, mira, puedes hacer ese milagro aquí, ayúdalos. Y él dijo, todavía no ha llegado el tiempo. A veces vemos a Jesús que tiene una estructura el cual pareciera no entendida por nosotros, pero hay un motivo de por medio. Y estoy seguro que esta lección para cada uno de nosotros va a ayudarnos a entender esos motivos. Entonces Jesús no tenía una limitación para poder acercarse a aquellos quienes usualmente no eran acercados por el pueblo de Dios en aquel momento. Él se acercaba a personas que eran samaritanas. A una mujer que inclusive de una manera social no era bien visto que un hombre hable directamente con una mujer sin estar su esposo de por medio. Entonces, los aspectos y límites culturales, tanto como territoriales, no era una limitante para nuestro Señor Jesús. Él veía a las personas que necesitaban algo, entonces iba y lo daba de acuerdo con su plan, para poder ayudar a esas personas. Él no miraba nacionalidades, no miraba barreras, no miraba banderas. Lo que él miraba era personas. Es correcto, él miraba más que esclavos, personas necesitadas para el cielo, más que títulos como centuriones, por ejemplo. Él veía un poquito más allá para personas que tenían necesidad del evangelio y del agua de vida que él podía dar. Bueno, el Señor Jesús estaba realizando su trabajo ahí en la zona de Galilea, ¿cierto? También fue un poco más al sur para Jerusalén y todos estos lugares, se predicaba y hacía su obra. La lección de ahora nos muestra que él se movió más para el norte, para una zona costera que ya no pertenecía realmente a Jerusalén. Fue a descansar, a buscar un tiempo de reposo, porque abajo mucha gente lo molestaba y mucha gente lo buscaba. ¿Qué es lo que pasó ahí? Era muy asediado cuando llegaba por Galilea, era pedido, y justo, no sé si recordemos unos versículos antes en los cuales referimos del versículo de memoria, también vemos que él alimentó a 5,000 personas. Estoy seguro que eso ha atraído la atención de muchos para acercarse a él quien los alimenta. Y tantos otros milagros que podríamos ver capítulos atrás. Entonces podríamos decir, él se fue para poder pasar unas mini vacaciones, pero no. Señor Jesús, en su plan infinito, él decidió ir a estos lugares justamente porque habían personas que precisaban entender algo un poco más profundo del evangelio. No estoy seguro exactamente cuánto territorio tenía que haber caminado, pero él caminó. Así que me trae el ejemplo de la semana pasada, de la lección de la semana pasada. El mismo Pablo yendo a diferentes lugares a pie, llegando para los lugares donde no se había predicado de Jesús, de Cristo. Entonces él llegando con sus propios medios, con sus propios pies, llegando a ese lugar para predicar. Entonces Jesús es el precursor de esta idea. Entonces fue directamente a este lugar alejado, que requería trayecto, que requería fuerza. Entonces él se dirigió a este lugar. Claro, invirtió tiempo, con seguridad. La distancia debe ser por lo menos 100 kilómetros o más. Como ¿no? mínimo, sí. Entonces, no era algo tan sencillo, pero él tomó la decisión de ir para ese lugar. Correcto. Nos estabas diciendo, ¿cuál era el propósito? El texto bíblico empieza diciendo, saliendo Jesús en el versículo 21, capítulo 15, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Entonces, Tiro y Sidón
quizás no nos acordamos dónde queda, pero en la parte norte de Jerusalén, en la parte norte del territorio de Israel, justo en una esquinita antes de que empezara todo el aspecto de Asia, de Eurasia, que está entre Asia y Europa. Entonces ahí se encontraba Tiro y Sidón, y justo encuentra una mujer cananea. O sea que estamos hablando de una mujer que no era del pueblo de Dios, estamos hablando de una mujer que tenía no solo otra nacionalidad, sino tenía otro Dios, sino tenía otras costumbres. Entonces ya estamos viendo que él no fue solamente por ir, sino que fue a encontrarse intencionalmente con esta mujer. Como que él sabía que alguien le estaba esperando allá, ¿no? Correcto, entonces las coincidencias nunca son coincidencias. Bueno, en el plan de Dios siempre existe providencia. Dios de alguna manera está siempre dirigiendo las cosas y el Señor Jesús creo que eso lo tenía bastante claro, ¿no? Él va a encontrarse con esta mujer. ¿Qué es lo que ocurre ahí en ese...? Lo que llama la atención es que esta mujer cananea sale y comenzó a gritar y a decirle, o sea, decirle, el texto habla de que no solamente es decirle solamente con unas palabras sencillas y básicas, sino está literalmente extendiendo la voz y alzando la voz. Esto no era bien visto por la cultura judía. Que una dama empiece a gritar, a exasperar a otra persona o alzar la voz de esta manera, no era bien visto. Entonces un judío, si no hubiese tenido la mentalidad del Señor Jesús, hubiera huido de ese lugar, hubiera salido despavorido corriendo de ese lugar. Entonces, esta dama estaba haciendo algo que necesitaba. El ser humano no grita porque no lo necesita. El ser humano se expresa de esa manera porque hay una necesidad fuerte de por medio. Entonces esta dama viene y le dice claramente, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces era una cananea que tenía otro Dios, que tenía otra religión, que tenía otra nacionalidad, que sabía que Jesús existía y que era hijo de David. Ahora es interesante este primer punto. El hecho de que la fama del Señor Jesús o las noticias de este maestro, ¿no es cierto? Un maestro extraño, parece que tiene una doctrina nueva, que está dando vuelta ahí en Galilea y Jerusalén, pero llegan también hasta lugares donde parece que no había ni quien lo lleve, pero ahí estaba la fama, él era conocido. Exacto, las buenas noticias del Señor Jesús van inclusive en boca de personas en boca y a oídos de personas que no necesariamente son del pueblo de Dios. Eso es poderoso. El día de hoy, muchas personas piensan que el evangelio va a ser llevado solo y únicamente por aquellos quienes creen en el Señor Jesús, pero inclusive Dios podría utilizar a personas y a oídos, al revés, lenguas y oídos que no necesariamente son del pueblo de Dios y que pueden llegar a otras personas. Es interesante, el apóstol Juan cuando termina su evangelio dice de que lo que el Señor Jesús hizo, en realidad no se podría ni siquiera escribir con toda la tinta que habría en un mar entero, ¿no es cierto? Y no habrían papeles donde podamos escribir. ¿Tú piensas que esta fue una única experiencia? ¿El Señor Jesús fue a un lugar que no era Israel por la única vez? ¿O capaz fue a más veces y solo tenemos algunos registros? ¿Qué piensas tú? ¿Él tuvo mucho contacto con gente que no haya sido israelí? Definitivamente sí. El plan del Señor Jesús es no solamente traer a la mente a las personas la necesidad de un Salvador, sino realmente Él tenía el deseo de poder implantar en los corazones el deseo de buscar el reino de Dios. Y eso no lo iba a hacer solo y únicamente predicando a un grupo pequeño de judíos que ellos prediquen. Él también puso en sí mismo esa misión y fue de lugar en lugar, de acuerdo con su plan, para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Bueno, me llama la atención también el hecho de que cuando esta mujer se acerca al Señor Jesús, el texto bíblico dice de que ella va, le pide, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús la rechaza. Y le pide con fuerza, hay que decir eso. O sea, le dice, Señor Jesús, mi hijo está endemoniado. Pero Él no lo acepta buenas a primeras. Correcto. O sea, la rechaza. Yo creo que los discípulos al lado estaban aplaudiendo, ¿no? Diciendo, está bien, ¿ves? No, era que no te metas. Yo sabía que el Señor Jesús iba a rechazar, ¿no? Y quizás alguno te habrá salido con la idea de, ¿ya ves Jesús?
te dijimos que no vayas a este lugar porque está lleno de gente que no es del pueblo de Dios. Estoy seguro que en la mente de alguno de ellos habrá pasado eso. Por supuesto. Y no solo eso, mi pastor, sino que también ellos habrán visto, fíjese, y entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. O sea, dicen, ya pues Señor, haz algo, dile que se vaya. Exacto. ¿Por qué esta mentalidad? Y tal vez uniendo esto en él, el Señor Jesús ve que tiene una cantidad de discípulos con una mentalidad interesante y los lleva hasta este lugar. El propósito del Señor Jesús, ¿solo encontrarse con ella? ¿Tenía algún propósito también con sus discípulos? ¿Qué cosas más vemos ahí? El propósito del Señor siempre es más grande de lo que imaginamos. Quizás el día de hoy estemos, alguien de los televidentes, de las personas que están conectándose a esta señal, puede pensar que las situaciones difíciles de esta vida para ellos son simples situaciones que uno vive sin sentido. Yo creo que los planes de Dios para todos nosotros son mucho más grandes. Él permite que situaciones sucedan en nuestras vidas y que situaciones se den en la vida de personas que parecieran no comprenderse a la simple vista. El no hacerle caso a una dama que está pidiendo ayuda al inicio, en una manera quizás superficial de mirar, es delicado, porque podríamos decir, no, el Señor Jesús era indolente en el dolor de las personas. La hizo sufrir para que muestre su fe, podrían decir otras personas. O quizás podrían decir, no, ella necesitaba realmente sentir en su corazón que necesitaba la voluntad del Señor. La religión el día de hoy, en el año 2023, estamos muy enfocados en más de lo que sentimos, de lo que realmente sabemos. Cantidad de nosotros, inclusive hermanos de iglesia en las diferentes iglesias, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, desean sentir al Señor Jesús para poder actuar con su misión, llevar la misión del Señor. Yo creo que ese enfoque en el sentimiento debe de hacernos reflexionar. El Señor Jesús hizo no solamente una parábola contada, sino en ese preciso momento creo yo que les mostró de una manera tangible cómo, con una parábola vivida, cómo realmente la mentalidad de esos hombres que eran sus discípulos estaba tan acostumbrada a ciertos aspectos que no les permitía ver un aspecto diferente. Creo que este rechazo a esta dama era una parábola presencial que ellos estaban viendo y que inclusive ellos iban a ser actores principales. Claro. O sea, en otras palabras, los está preparando para que en el futuro ellos puedan cumplir una misión fuera de los límites de Israel. Correcto. Y si uno quiere realmente tener seguidores que hagan la obra correcta, uno tiene que cambiar su manera de pensar. ¿Y cómo cambias la manera de pensar de hombres hechos y derechos? Ya gente completa, gente madura. Exacto. En 3 años y medio, ¿cómo los cambias? Inclusive en su misma noche en la cual él necesitaba más de la ayuda de sus discípulos, todos escaparon. Entonces, él precisaba darles ejemplos vívidos de lo que necesitaban cambiar en su mentalidad. Es interesante, me llama mucho la atención una frase aquí en la lección de escuela sabática que yo quiero recalcar. Dice, este viaje a la región de Tiro y Sidón fue uno de los viajes misioneros transculturales de Jesús. No dice fue el único viaje, dice fue uno de los viajes misioneros. Nosotros tal vez no tenemos registrado todos los viajes que hizo el Señor Jesús, pero con seguridad Él hizo muchos viajes transculturales, tratando de hacer que sus discípulos entiendan que la misión no era solo para su círculo social, no era solo para aquellos que ellos creían que eran dignos de recibir el Evangelio, sino era para aquellos que incluso se pensaba que no eran dignos de recibir el Evangelio, ¿no? Su preocupación por cambiar nuestra mentalidad es muy interesante acá. Nosotros también a veces tenemos ideas muy cerradas, ideas muy sectoristas, de alguna manera pensamos en ciertos grupos muy exclusivistas, ¿no? Entonces, ¿qué ideas deberíamos de cambiar para poder hacer un trabajo misionero tal vez más eficiente desde el punto de vista de Dios? Definitivamente, recuerdo una experiencia interesante. Cuando llegué a mi primer distrito misionero, mi primer sábado,
Mi primera tarde, el pastor que estaba dejando el cargo me llevó a recorrer diferentes iglesias. Y antes de llegar a una iglesia me dijo, cuídate en esta iglesia, ya que aquí te van a hacer preguntas muy fuertes. Y como estamos justo antes de diciembre, como ahora, me dice, aquí te van a preguntar sobre el árbol de Navidad. Así que búscate todos los textos referentes de Ellen White y también del texto bíblico para que hables en contra del arbolito de Navidad. Yo me puse a pensar, ok, vamos a alistarnos. Y como estaba fresco, acababa de salir de la facultad, estaba con todo el ímpetu, todas las ganas, el manual de iglesia bien metido en la cabeza, todos los materiales respectivos, empecé a estructurar qué debo de decir, cómo debo de decirlos. Llegamos al lugar, dicho y hecho. Pastor Sabio me dijo, prepárate, me preparé, pero los hermanos empezaron a hacer sus preguntas. ¿Qué piensa usted del arbolito de Navidad? Ok. Y algo me inspiró el Señor, creo yo, porque me dijeron, presentí en mi corazón que debo de hacer una repregunta, que debo de saber el motivo por el cual está pasando esto. Entonces, al preguntarles, cuénteme hermano, ¿por qué me pregunta esto? El hermano abrió su corazón y me dijo, realmente tengo un problema en mi casa que está dividiendo a mi esposa y a mí, y el conflicto es el arbolito de Navidad. Y pregunto un poco más, y el problema no era un arbolito de Navidad. El problema no era el contexto, el aspecto teológico, no era un aspecto vívido de eso, sino era algo que estaba más profundo en esa familia. Era un conflicto personal. Entonces, cuando vemos una situación de este tipo, tenemos que ir a ver un poco más allá. Si vemos a Jesús diciendo no, si vemos a Jesús diciendo, o a los discípulos diciendo despídelas, hay un motivo más profundo por el cual Jesús dice no. Y hay un motivo por el cual los discípulos también dicen despídela. Entonces hay que tratar de mirar un poco más al profundo, más allá de la letra de la ley, ir pensando en el espíritu de la ley. ¿Tú crees que cumplir nuestra misión de una manera intercultural, o sea, tratar de llegar a un sector que no es común para nosotros, no es requiere que de alguna forma nosotros cambiemos esta mentalidad, pensemos algo más, como tú dices, algo más profundo, pensemos algo que no estamos viendo simplemente con nuestros ojos respecto a ese sector? Estoy seguro que sí, pero quizás utilizar la palabra cambiar un poco es delicado, porque hay personas que van a decir, no, la teología no se cambia. Lógico, no se cambia, pero cuando nos referimos a que algo debe de cambiarse, no es la teología, es quizás cómo estamos viendo la teología, nuestros preconceptos, nuestras maneras tan culturales de ver ciertos aspectos de la palabra de Dios, quizás no nos ayuden a llegar a otras personas. Entonces, eso es lo que debemos de afinar. Eso es lo que debemos de, quizás la palabra es enfocar correctamente. Porque así como en una cámara, como unos largavistas, debemos de enfocar exactamente debemos de enfocar claramente en un grado determinado para ver qué es lo que estamos viendo de la. Perfecto. Queridos amigos, estamos conversando acá con el pastor Nir Pacheco. Todavía esta conversación va a continuar, pero queremos invitarte a que tú, por favor, ahí nos esperes un ratito, que vamos a volver a continuación. Se busca un joven con sueños y futuro. Un joven con talento, dedicación y pasión. Un joven que pudo alcanzarlo todo, pero decidió seguir un camino diferente. Un camino de servicio, entrega y abnegación. La Facultad de Teología de la UPU espera por él. Dígale que aquí se formará como pastor desde una perspectiva bíblica teológica, que aprenderá a crear relaciones redentoras con cada ser humano. También díganle que la calidad de nuestro programa, así como de nuestros profesores, está certificada por la Adventist Accrediting Association. Si conoces a un joven así,
¿O eres tú ese joven que ama a Dios, la iglesia y la misión? La Facultad de Teología de la UPU espera por ti. Universidad Peruana Unión. Profesionales con principios. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. El Señor los siga bendiciendo y esperamos también que las lecciones que acá se vayan impartiendo, lo que se va comentando, pueda hacerte de gran bendición y beneficio para ti. Bueno, Neil, estábamos hablando de esta mujer sirofenicia. Por un lado, los discípulos la miraban de esa manera. El Señor Jesús tenía una mirada muy diferente. Pero por otro lado, con seguridad había gente, tal vez incluso familiares de ella, ¿no es cierto?, que seguramente tenían una mirada muy diferente respecto a ella. Correcto. Siempre cuando la familia está viendo a un familiar estar dolido o buscar ayuda, y si algo retiene esa ayuda, todo el mundo va a saltar. Vemos en las noticias, en los noticieros, cuando, imagínese, a un ladrón lo atrapan, toda la familia sale a rescatar, sale a resolver, sale al rescate de esa persona. Entonces, es lo que vemos. La familia de esta dama también pudo haber sido tocada por esa situación y sobre todo por el rechazo aparente del Señor Jesús. Claro, o sea, capaz no entendían bien, ¿no? Pero es interesante porque el ser humano, parece que siempre tiene este doble grupo de personas que lo acompañan, ¿no? No existe en este mundo una persona que sea moneda de oro, dice un refrán, que caiga bien a todos. O sea, de alguna forma siempre tenemos algún grupo de personas que va en contra, que nos mira como indeseable, ¿no? Y hay otro grupo de personas que te mira con buenos ojos. Eso pasaba con esta mujer y eso pasa, creo, hoy en día también, ¿no es cierto? Correcto. En realidad, soy docente de Biblia, como mencionó usted, pastor. Y calculo que alrededor de este ciclo que ya terminó, hemos tenido alrededor de unos 400 alumnos que han pasado por el aula en la cual yo dirijo. Y muchos de ellos han levantado la mano y han dicho, profesor, yo no creo lo que usted está diciendo al inicio de clase. Otros diciendo, levantando, mira, lo que usted está diciendo está bonito, pero ahí nomás. Se ve que hay un rechazo para ciertos aspectos y a veces uno cae mal. Pero gracias a Dios, el tacto que tuvo el Señor Jesús, la manera en la cual Él hizo, inspira a todos nosotros para poder hacer cosas buenas y cambiar esa mentalidad de muchas personas, sobre todo para el bien de ellos. Tal vez también nosotros tenemos que de alguna manera ponernos en el lugar de la gente, ¿no? O sea, tratar de pensar un poquito, vamos a suponer así, tal vez un caso extremo, hace un rato mencionaste tú un ladrón que está siendo tomado preso, ¿no? Un delincuente que viene y te asalta, te quita las cosas. Nosotros normalmente nos ponemos siempre en contra porque, bueno, nos está robando, ¿no? Es natural ponernos a la defensiva en ese momento. Pero con seguridad este ladrón, este delincuente, tiene gente también por la cual él daría su vida, por la cual él haría muchas cosas. Y si tocaríamos a su hermanita más pequeña, y si tocaríamos o lastimaríamos a su madre, o hablaríamos algo de alguien a quien esta persona realmente aprecia, esa persona estaría bastante incómoda también. O sea, es interesante que ahí en ese momento tenemos a una persona que puede producir mucho rechazo, pero al mismo tiempo hay mucha gente que lo ama, lo aprecia, y él también tiene gente a la que podría amar tal vez. Esta realidad humana es permanente. Nosotros vemos esto en esta mujer sirofenicia, y creo ubicarnos frente a esta situación, o sea, pensar en el hecho de que esta persona tal vez no me está cayendo bien a mí, pero con seguridad hay muchos a los que le cae bien. Entonces, esa persona puede ser el nexo. Si es tocada por el Espíritu Santo, si es tocada por la predicación, para que esta persona lleve a otros a los pies de Cristo. Entonces, influenciando correctamente a estas personas que quizás no sean como uno lo es, no hable como uno es, no tenga las costumbres como uno lo tiene. Entonces, si nos ganamos a esos hombres y mujeres que son tan diferentes a nosotros, puede ser de gran bendición para una gran y enorme red de personas a la cual esta persona tenga acceso. O sea, si yo llego a evangelizar a uno que es ladrón y delincuente, que
podría evangelizar a un grupo que tal vez yo nunca podría llegar. Correcto. Y de eso se tratan nuestras interacciones, tratando de hacer misión en lugares los cuales no entendemos. Uno de mis lugares de práctica que más recuerdo y jamás voy a olvidar es justamente la iglesia del Callao A, Central, la que se encuentra en Contra Almirante Villar. Curioso, pero esa iglesia está a 2-3 cuadras de los barracones del Callao. Entonces había un hermano que era uno de los más predicadores. Iba y visitaba a esos lugares sin ningún problema. Él era quien había traído a la iglesia una cantidad de personas. Era el líder de 2 grupos pequeños. Se daba abasto para eso mismo. Y él dijo, si un pastor no hubiese visto en mí el deseo de predicar, yo ahorita seguiría en los barracones haciendo cosas muy malas allá adentro. Entonces, un hombre pudo tocar el corazón a través de la palabra de Dios y esta persona ayudó. Pero, ¿qué cosa podría tener para la mentalidad de alguno? ¿Qué de común podría tener la luz con las tinieblas? Pues ese es el efecto que debemos hacer. Es interesante esto, este efecto dominó, ¿no? En el que de alguna manera tú haces una obra con alguien y ese alguien hace la obra que tú nunca vas a poder hacer. Correcto. Porque pienso en el caso de esta mujer sirofenicia, ¿no? Era seguramente familiar, madre. Tal vez el hijo de esta mujer nunca hubiese escuchado al Señor Jesús. Tal vez si el Señor Jesús hubiese ido al hijo de frente, hubiese ido al esposo, hubiese ido al hermano, al primo, ellos lo hubiesen votado y hubiesen dicho, no queremos saber nada de ti, ¿no? Pero una cosa diferente es cuando ella va y habla, ¿no? Correcto. Y estoy seguro que sus familiares también hubiesen dicho, ¿viste? ¿Por qué creías en ese que era el Mesías para ti? ¿Viste que estabas equivocada? Entonces nosotros sí teníamos la razón. Entonces era necesario que esta dama pueda realmente ser tocada por el Espíritu Santo. Y estoy seguro que si vamos a llegar al cielo y nos la encontramos a ella, le preguntaremos, ¿y qué pasó después? ¿Cómo podemos completar la historia? Cuéntanos. Va a ser emocionante, ¿no? Va a ser hermoso, definitivamente. Con seguridad nos va a tener muchos a quienes presentar. Definitivamente. Y esos otros también a otras personas más. ¿Cómo es la cadena de misión que Dios de alguna manera nos pone frente a nosotros, ¿no? O sea, nosotros cuando trabajamos con alguien, venciendo nuestros prejuicios, venciendo nuestros temores, en realidad estamos haciendo una obra mucho más amplia y más grande de la que nos imaginamos. Y queridos amigos, ahí me gustaría animarles a ustedes. Es probable que tú seas el único amigo de esa persona a la que nadie más quiere ser amigo. Es probable que tú seas la única persona con la que se contacta, esa persona con la que el barrio entero dice, mira, no hay que entrar en contacto. Pero estás ahí justamente para que sirvas como instrumento en las manos de Dios y puedas acercarte a esta persona, que esta persona llegue a convertirse en un discípulo del Señor y esa persona va a hacer una obra que ni tú, ni yo, ni nadie podrá hacerla tomada de la mano del Señor. Tal vez para ir redondeando la idea aquí, Neil, es importante que nosotros veamos cómo al final, ¿no es cierto?, cómo después de todo este acontecimiento, nosotros vemos al Señor Jesús, a sus discípulos, realizando esta obra en otros lugares. Tal vez no fue tan sencillo para los discípulos, porque luego ellos vuelven, nosotros vemos el libro de Hechos, que no estaban tan dispuestos a salir de las fronteras. ¿Este proceso es fácil, es complejo? ¿Cómo se va produciendo este cambio de mentalidad? Es bien curioso, pero lo que usted menciona me hace pensar en que uno nunca va a ser buen profeta en su propia tierra. Si ellos mismos estaban en entrenamiento. O sea, pensémoslo también que estaban en su facultad de teología. En la presencia del Señor, a los pies del Maestro de Maestros, aprendiendo y entendiendo. Y quizás no tomaron buenos apuntes en ese primer momento, pero ese evento los debe de ayudar, haber ayudado a pensar y a meditar, ok, en ese momento lo ideal, si hubieran sido buenísimos alumnos, nos hubiera hecho entender, ok, hay algo que debo de cambiar en mi mentalidad, que no debo de pedir que las damas que griten se vayan, que no debo de alejar a los extranjeros de fuera de, sino que debo de considerar algo. Pero era una idea que quedó guardada, quizás en sus inconscientes, y ya después cuando se escribió la palabra de Dios, cuando se escribieron los evangelios, y cuando sucedió todo el evento de Hechos, cuando empezó a suceder todo el evento de Hechos, ellos mismos recordar, ¿se acuerdan ustedes
cuando Jesús hizo esto con la mujer sirofenicia. Ahí comenzó a cobrar sentido. Y ahí, verdad, entonces, ahora sí, si Él hizo eso con esta mujer que no era de nuestra religión, que no era nuestro pueblo, que no tenía ni nuestras costumbres, entonces esto también tenemos que hacer nosotros. Entonces fue una bomba de tiempo muy buena que explotó en sus mentes, quizás en un momento en el cual lo necesitaba. Pero fue como una semilla sembrada ahí que dio fruto a su tiempo, diría la palabra del Señor, ¿no? Correcto, sí. Bueno, esta mujer demostró fe, porque el Señor Jesús dice que gracias a su fe, ¿no es cierto?, es que el milagro se iba a producir. Grande es tu fe, le dijo la mujer, ¿no? Grande es tu fe. No he visto una fe así, dijo en otra ocasión también, ni siquiera en el pueblo de Israel, hablando del centurión. O sea, la fe, ¿cuán importante es para que se produzca todo este movimiento misionero? Sin fe, nada podría ser hecho en el pueblo de Dios. Porque nosotros estamos aquí por fe, estamos mantenidos por fe, y por fe vamos a llegar al cielo. Nuestra función como seres humanos no puede ser ligada con la gracia a menos que nuestra fe exista. La gracia es un evento, es un asunto tan hermoso, pero tan alejado al ser humano si la fe no estuviese por medio. La fe es lo único que nosotros podemos hacer como seres humanos para acercarnos a esa gracia que Dios ha traído para poder salvarnos. Pero justo esa fe no proviene de nosotros. Esa fe proviene de Dios. El Señor Jesús también, Lucas 18:8 registra que, hablando ya poco antes de su venida, dice, Él preguntó y dijo, ¿será que el Hijo del Hombre, o sea, será que cuando yo vuelva, voy a encontrar fe en la tierra? Dice Él, ¿no? ¿Será que voy a encontrar fe en la tierra? ¿Qué reflexión te trae esto? Amén. Y esa es la pregunta que debemos de hacernos todos nosotros, creo yo. ¿Será que dentro de mí habrá una fe tan fuerte como para actuar así como actuó esta dama? Porque aunque no lo creamos, muchos de nosotros en algún momento hemos vivido como ella, alejados de la palabra de Dios, quizás buscando el camino correcto y sin encontrarlo. Y cuando encontramos la presencia de Dios, ir a acercarnos a Dios para poder buscar y reclamar aquello que necesitamos. Y no solo reclamarlo y pedirlo, sino abrazarlo. Me trae a la mente el mismo ejemplo de Jacob. Siendo él una persona que era polígamo, siendo una persona que había engañado, siendo alguna persona que había hecho cosas negativas, ese mismo día, no te dejaré si no me bendices. Creo que esa fe es la que debemos todos nosotros expresar el día de hoy, decirle, esa fe la cual tú puedes dar, Dios, es la única que me puede ayudar para aferrarme a quien tú deseas que sea mi misión, a donde tú quieres llevarme. Yo me aferraré a eso. Es la reacción que debemos de tener. Esa fe que, como tú dices, Job, transformó, ¿no? Porque el hombre era un mentiroso y ahora pasó a ser padre de multitudes. Correcto, él cambia la vida, que transforma la vida. Esa es la fe que esta mujer también tenía, ¿no? Sí, definitivamente. Y esa es la fe que deberíamos nosotros de tener. Bueno, queridos amigos, estamos llegando al cierre de este episodio. El tiempo siempre pasa muy rápido. Te animamos a que tú estudies estas historias bíblicas tan importantes. Existe en nuestra sociedad y en el mundo sectores a los cuales muy pocas personas van. Grupos humanos, hay veces incluso países enteros en los que no se va fácilmente, no es tan sencillo llegar y predicar el Evangelio, pero hay necesidad de que hayan personas valientes, dispuestas a salirse de las fronteras, ir a lugares, encontrarse con personas, hablar con ellos, llevarles el Evangelio, y con seguridad en esos lugares también habrán personas de fe. Personas que de alguna manera puedan permitir que esta semillita de la fe pueda crecer y dar fruto de transformación en su vida y comiencen a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero eres tú, soy yo, quienes hemos sido llamados, invitados por el Señor para hacer cumplir esta misión. Los días jueves estamos teniendo un desafío. Antes de que des tus palabras de cierre, quisiera que nos cuentes un poquito de cómo te está yendo, qué planes estás haciendo para cumplir estos desafíos que nosotros tenemos ahora, especialmente para compartir el amor con quienes están cerca, pero también con quienes están ahora ya un poco más lejos y más distantes.
así como los discípulos tuvieron la necesidad y la importancia de poder cambiar algo de parte de sus corazones para poder olvidar lo que habían aprendido por años y años, es necesario que nosotros oremos y pidamos. En mi particular, yo estoy orando para que Dios me siga preparando para tocar mejor los corazones y llevarlos a los pies de Cristo. Entonces yo anhelo que cada uno de nosotros podamos cumplir el mismo desafío de poder abrir nuestro corazón en oración y pedir una porción más grande de la fe y del Espíritu Santo para que podamos, siempre digo esta frase comúnmente, afectar positivamente a todos quienes estemos alrededor. Qué bueno, Neil. Yo creo que es importante que nos oremos por gente que tal vez ni siquiera conocemos, pero Dios nos va a dar la oportunidad de conocer. Solo para cerrar, alguna palabra de despedida para nuestra audiencia y luego estaré yo cerrando con una oración. Los planes del Señor son más grandes de lo que imaginamos. Los planes del Señor siempre deben de ser considerados por sus hijos como aquella piedra de toque que podemos considerar para ser guiados o para permitir que nuestra vida siga esa estructura. Confiemos en ese plan, porque sus planes son siempre perfectos. Este ejemplo y esta historia realmente nos muestra eso. El objetivo del Señor no fue ir a este lugar lejano y decirle no a esta dama. Fue tratar de mostrarles a los discípulos que ellos necesitan cambiar algo de su vida, algo de su manera de testificar y de predicar, para que miles de personas después entiendan cómo realmente hacer evangelio y tocar la vida y hacer nuevos discípulos. Amén. Muchísimas gracias, Neil. Amigos, acompáñenos por favor orando para cerrar este programa. Padre querido, te damos gracias por darnos este momento de reflexión en tu palabra. Gracias porque en ella nos animas a cruzar fronteras, a salir a otros lugares, tal vez incluso a viajar al extranjero, a lugares donde todavía hay personas que no conocen de tu verdad, de tu amor, de tu palabra. Y pedimos que por favor tú nos des, Señor, la fuerza para hacer todo lo que está a nuestro alcance, para ser usados por ti de forma poderosa y para poder llevar tus verdades a personas que todavía no los conocen. Danos, Señor, ese valor. También en esta hora pedimos por nuestros oyentes que tal vez algunos están enfrentando dificultades, problemas, situaciones complejas que solo tú conoces. Señor, nos ponemos en tus manos. Haz tu voluntad en cada uno de ellos, que ellos puedan verte como un Padre amante que está siempre preocupado, no siempre respondiendo a nuestros deseos, pero siempre haciendo lo mejor para cada uno de nosotros. Por favor, Señor, te pedimos que estés al lado de ellos. Pedimos y dejamos nuestras vidas y las vidas de nuestros oyentes en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, este ha sido su programa Diálogo Abierto. Les esperamos la próxima semana.